No, hablamos de cargas. Hablamos de cargas. ¿Qué tipo de cargas? Puede Eh, ser carga viva o carga muerta o no, pero ¿qué sin. ejemplos? Ejemplos. Ahí menciona un tipo de carga que tienen las estructuras allá sobre todo en México, ¿no? Hablan en México. Habló del Bueno, granizo, ¿no? Habló del granizo. sí, sí, las cargas accidentales que eran los granizos, que esas emitían un desplazamiento hacia la cimentación, desplazamiento vertical. Ya, También, también decía que la edificación puede ser tanto, o sea, había diferentes, unas variedades de un ejemplo acerca de un marco donde decía que podía ser isométrico, planta o alzado, de ya, a diferentes. ver, ya, pero no se adelante. A ver, y luego en el video se habla acerca de un sistema estructural, ¿verdad? Él habla Sí. de marcos. En realidad los marcos son sistemas, se refiere a los sistemas de pórticos, ¿no? De pórticos, ahí en México le llaman marcos. Y luego él hablaba de unos componentes de esos marcos, de unos elementos de esos marcos. ¿Cuáles son esos componentes o elementos de esos marcos? Era los traves. Ya, ¿qué son los traves? Los traves son aquellos que están conectados con las columnas o también pueden ser como largueros o vigas, las cuales también transmitían cargas. Ya, uno son los traves, el otro, Eh, las vigas, las vigas que también se le conocen, o sea, las vigas que también eran como un momento secundario, porque también se conectaban con los traves para así transmitir cargas muertas y gravitacionales. ya, muy bien. Y luego, Luego hablaba de lo que es las cargas de viento y no, de pero ¿qué sí. más? ¿Qué otro elemento? Le falta un elemento importante. Mm, eh, mm, no. Ya, eran las columnas, ¿correcto? Ah, sí, las Las columnas. columnas. A ver, lo que pasa que en México las vigas, digamos, los traves no son otra cosa más que las vigas principales. Los traves son las vigas principales, vamos a decir, las vigas que se apoyan sobre las columnas, ¿no? Y a lo que en el video le llama vigas, las vigas no son otra cosa más que lo que nosotros aquí sí llamaríamos vigas secundarias, ¿no? Vigas secundarias que se apoyan sobre las vigas principales, a su vez las vigas principales se van a apoyar sobre las columnas, ¿no? Muy bien, señorita. A ver, tiene un 8.5. Muy bien. Bueno, a ver, el señor Jorge Chambra. Buenos días, ingeniero. Sí, Buenos días. A ver, habíamos estado hablando de las acciones sísmicas, ¿no? Entonces, díganos qué acciones, o mejor dicho, de las cargas, ¿no? ¿Qué cargas? Active su cámara, por favor. Ya, ¿cuál es la diferencia? A ver, en primer lugar, hay dos cargas. La señorita ha hablado de las cargas verticales y horizontales, ha hablado de las cargas permanentes y variables, y luego hay dos tipos de cargas que existen, ¿no? De dos cargas
los tipos de cargas que también actúan en la estructura. ¿Cuáles son? Ya, estas podrían ser también las cargas de viento, las Ya, cargas de sismo y también los que intervienen también las cargas de granizo. ya la carga de granizo, ya, eso también lo mencionamos con la señorita Karen Ortega. Las cargas de granizo, ya, muy bien. Y ahora, con respecto a qué es lo que diferencia a las cargas de viento con las cargas de... ¿Qué imponen a la estructura tanto las cargas de viento como las cargas de granizo? ¿Qué le imponen a la estructura? Que la estructura tienda a moverse. Ya, a moverse, ¿no? En realidad lo que le imponen son desplazamientos horizontales, ¿no? eh, Ya, muy bien. Luego, pero ¿cuál es la diferencia de las cargas de viento y las de sismo? que las de viento tienen, como usted decía, van a generar desplazamiento horizontal y las de granizo, desplazamiento que sería vertical o asentamiento. A ver, repita lo que ha dicho. Que las de cargas de viento van a generar en la estructura desplazamiento horizontal y las de granizo No, ya, van a granizo es hacer. obviamente vertical, ya, pero hablamos de sismo. Yo le he preguntado cuál es la diferencia entre las cargas de viento y las de sismo. Estamos hablando de estructuras de acero, ¿no? ¿Ha visto el video o no ha visto el video? Sí, sí, ingeniero. Aquí tenía. Las, las cargas gravitacionales y accidentales, que esas van a afectar a las paredes. A ver, las cargas de viento, ¿cuál es la diferencia fundamental de las cargas de viento y de sismo? Digamos, en los edificios me refiero, ¿no? Señor Chamba, ya, otra pregunta. Mira, ya está en desventaja. Las cargas de viento, ¿qué le constituyen a la estructura? Un empuje lateral. Genera un empuje lateral con carga de viento. Así es, un empuje lateral, muy bien. Pero solamente es un empuje lateral. Y
A ver, estoy esperando. No, solo tengo eso notado, ingeniero, de que se le generaba empuje lateral con la carga Empuje de viento. lateral, pero también existe lo que se llama la succión, ¿no? La succión que se va a dar sobre todo en los elementos ya de las cubiertas, ¿verdad? De los techos. El viento no solamente empuja, ¿ya? Y aquí hay que aclarar que la diferencia fundamental de las cargas de viento con las cargas de sismo son que las cargas de viento actúan como un empuje en toda la estructura, en las paredes, en las columnas, en todos los elementos que hay, digamos, que hay en las columnas, en las fachadas, en los vidrios, en las ventanas, etcétera, ¿verdad? En cambio, el sismo son unas cargas, entre comillas, en realidad es un movimiento que se va a dar a nivel de la base de la estructura, actúa en la base, como un movimiento impuesto a la estructura, ¿correcto? Y en realidad, digamos, el viento, vamos a decir, es como si fueran unas fuerzas de volumen, ¿no? Son como una especie de fuerzas, entre comillas, vuelvo y repito, de volumen, que actúan sobre la masa de la estructura. Mientras la estructura tenga una mayor masa, se va a mover más la estructura, o sea, el impacto que va a tener va a ser mayor, ¿correcto? Señor Chamba, mire que está que peligra ahorita su nota. Ya, la última pregunta. Y luego hablaba de, en cuanto a la configuración de masas, él hace una diferencia entre dos tipos de edificios, ¿verdad? Un edificio, digamos, en 3D, tridimensional, de marcos o pórticos, ¿no? De marcos tridimensional, y luego en 3D, ¿no? Versus un edificio industrial, ¿sí? Perdón, un edificio, y claro, un edificio industrial de, digamos, de un galpón. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No, no escuché bien. En un edificio industrial que tiene galpón y el otro, ¿con cuál? Repita, por favor. No me escuché bonito la pregunta, ingeniero. ¿Cómo que no escuché cuando hice la pregunta? O sea, me estaba hablando de los tipos de edificios del industrial No, y que luego este conferencista habla de dos tipos de edificios y los compara, ¿no? Y marca una diferencia entre uno y otro. que el industrial tiene el área para más espacio y está construido, o sea, es más liviano y es más fácil de construir. O sea, los edificios, por ejemplo, lo que yo me refería aquí, mire que ya ahorita tiene un 4 de nota, es muy mal, señor Chamba. Los edificios, él compara un edificio vertical, un edificio, una estructura, ¿no? Ya en altura, ¿no? Varios pisos, que es un edificio de oficinas, versus un edificio industrial, que es un edificio a base de marcos o pórticos, ¿no? Digamos, para uso de repente de un galpón o de un taller industrial. Y la diferencia está en que los edificios, digamos, en este caso el edificio, el vertical, ¿no? Tiene un volumen, tiene una mayor masa, ¿no? Es más pesado, por lo tanto va a ser más afectado por los sismos, ¿no? Por los sismos. En cambio, los edificios de tipo industrial van a ser más afectados por el viento, ¿no? El viento porque son más ligeros, por lo tanto más propensos a las cargas de viento. Muy bien. A ver, ahora el señor, la señorita
Lisbeth Estrada, que fue mi alumna. Ya, ingeniero. A ver, señorita Lisbeth Estrada, en primer lugar, ¿usted vio el video completo, lo estudió? Sí, ingeniero. Ya, le voy a preguntar lo siguiente. Un minuto. A ver, ¿puede decirnos unas recomendaciones, las recomendaciones generales para estructurar edificios de concreto? Perdón, de acero, estoy hablando estamos hablando de acero, Sí. Ya, bueno, yo escuché que hablaba de las recomendaciones eran poco peso de la estructura, que tenga sencillez, simetría y regularidad en la planta. ¿Está leyendo usted? Ok. No lea, mire la cámara. No lo estoy diciendo. Eh, Eso, que tenga regularidad en la planta, en el edificio. También había que procurar que el edificio sea uniforme. Esa también fue otra recomendación. A ver, explique el tema del poco peso. Así, decía que hay estructuras que con los sismos, hay estructuras que han sido livianas y que han colapsado más rápido, digamos, que otros edificios. A ver, le pregunto, en cuanto al poco peso, ¿hay que tratar de hacer que los edificios de acero sean lo más ligeros posibles? Los de acero, sí. No, no, o sea, si bien es cierto, hay que tratar que los edificios sean ligeros, pero no podemos, digamos, pasarnos de la raya, no podemos exagerar en esa Claro. ligereza. ¿Por qué? Porque si no, nuestros edificios de acero van a ser afectados por el viento. Por las cargas de viento. Así es, por el viento. Muy bien. Eso con respecto a la ligereza. ¿Por, por qué las estructuras tienen que ser lo más sencillas posibles y simples, señorita Lisbeth? Porque dice que mientras más regularidad tiene el ejercicio, entonces se va a comportar mejor ante un sismo. Repita, ¿qué dijo? ¿Por qué qué? Mientras el edificio sea más regular, se va a comportar mejor ante un sismo. Ya, Porque, entonces, digamos que el desplazamiento que produce un sismo va a ser menor, eh, de acuerdo a la simetría. Mientras más simétrico sea el edificio, o sea, menos desplazamiento, digamos así. Podría. ok. Ya, eso con respecto a la sencillez, bueno, sencillez tiene que ser simétrico Regularidad. y regular en planta, Regular. correcto. Ya, y este mismo criterio se aplica idéntico en las estructuras de hormigón De armado. hormigón. ¿Por qué? Pues porque siempre hay que velar, pues, y bueno, no hay que velar, sino que los terremotos nos han enseñado que las estructuras irregulares, asimétricas, son las que más se afectan en un sismo. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una estructura muy irregular? Pueden afectar las cargas de viento,
eh, pueden afectarle más al edificio, porque, bueno, de acuerdo a su arquitectura, digamos así. A ver, no, completes mejor su idea, ordene mejor su idea. Parece que hay que preguntarle así, sacarle conocimiento así de poquitos a poquitos. A ver, complete mejor su idea. Bueno, o sea, yo digo que cuando el edificio no es simétrico, es más propenso a caerse, digámoslo así. No necesariamente a caerse. A ver, los Bueno, edificios, nosotros como ingenieros no podemos esperar o no podemos claro, tener obviamente, como punto último de nuestro edificio que se caiga. que Ya, se el caiga. hecho de que tenga daños, daños de cualquier tipo, de cualquier nivel, ya debería preocuparnos, ¿verdad? No, no es que nosotros diseñamos para evitar que un edificio se caiga. Obviamente, sí, pero no es solo eso, ¿no? Porque ya un edificio con daños ya nos está, digamos, de alguna manera, ya representa un problema, ¿verdad? Porque muchas veces el edificio puede quedar, no colapsado, pero el nivel de daños que tiene es inservible y necesita ser evacuado, ¿no? A ver, y luego el autor habla de este conflicto que existe entre los ingenieros, los estructurales y los arquitectos, ¿no? Pues hablaba de que si nosotros los ingenieros diseñásemos una estructura, nuestros edificios, una estructura, digamos, eh, con las propiedades que deben tener, estos edificios no venderían, ¿no? En cambio, los arquitectos, digamos, les gusta diseñar estructuras irregulares. Sí, pero ¿qué constituye lo que nosotros debemos conseguir en las estructuras? Nosotros como ingenieros estructurales, ¿qué tenemos que darle, proporcionarle, proveerle a los edificios? Fíjense bien. O sea, ahí también hablaba de que mientras, o sea, un ingeniero civil siempre va a querer que la estructura sea más regular. En cambio, un arquitecto, o sea, siempre va a querer como que más cosas, más diseños y eso. Entonces, eso hablaba como de la disputa que hay entre un ingeniero y un arquitecto. ¿La qué? ¿La qué dijo? Como disputa que hay entre Ya, el diseño de un ingeniero y de un arquitecto. ok. Ya, pero ¿cuál es la propiedad? Le he preguntado, que nosotros buscamos. Mm, Es la estabilidad, señorita. Mientras nosotros buscamos la estabilidad, los arquitectos buscan la funcionalidad. ¿Ya? A ver, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué es una junta constructiva? Bueno, sobre eso le escuché que es una división que permite mantener la relación entre largo y ancho.
No. La junta constructiva o junta sísmica es aquella separación que uno deja entre, dentro de un edificio, dentro de una estructura, ¿no? Justamente para hacer regular los edificios. O sea, yo necesito hacer regular los edificios. Entonces, por eso coloco juntas, ¿ya? Juntas que de una estructura de repente que es muy alargada, yo la parto en la mitad para hacer que la estructura deje de ser alargada, ¿ya? Uy, señorita Lisbeth, usted tiene un 5, qué pena, ¿ya? A ver, el señor, a ver, ahora el señor aquí, Marvin Arauz, que fue mi alumno, ¿verdad? Ingeniero, buenos días. Buenos días, en dinámica, ¿verdad? Ajá. Sí, he estudiado. ¿Sí? ¿Sí me escuchan, ingeniero? Sí. Sí. Ya, muy bien. Le voy a preguntar lo siguiente, a ver, déjeme pensar. A ver, el autor habla, hace diciendo de que cuando estamos hablando de este tipo de arquitecturas, ¿no? A veces pueden ser caprichosas, ¿no? Y él da un concepto que, digamos, él dice, a ver, le pregunto, todo lo que se puede diseñar, todo tipo de estructuras, ¿se puede construir? Pregunto. O sea, por más irregular que sea una estructura, ¿se puede construir? Él indicaba de que no existe algún tipo de inconveniente al construir estos tipos de estructuras, pueden ser un poco alargadas, pero sí va a tener un costo mucho más elevado, pues, ¿no? En caso, por ejemplo, en una de las recomendaciones que él decía, eh, que no sean muy alargadas este A tipo de ver, el estructuras. autor, el conferencista, dice que sí, efectivamente, sí se puede construir todo. Yo ahí discrepo con él, ¿no? Porque él dice que sí se puede, cualquier tipo de estructura se puede realizar, pero todo va a tener un costo mayor, va a tener un costo mayor. Yo en ese sentido, yo como ingeniero estructural discrepo, porque, digamos, nosotros no podemos, digamos, tampoco como ingenieros, desafiar las leyes de la física, desafiar la ley de la gravedad, ¿no? O sea, hay unas imposiciones que nosotros, así como los arquitectos, digamos, un arquitecto no se le ocurre, qué sé yo, poner que la altura de pisos de techo sea de 1,80 m, ¿no? Nadie le compra una vivienda si de piso a techo es 1,80 m, porque sería muy pequeñito, ¿no? O sea, digamos, el más alto de la familia estaría chocando el techo. No vendería, ¿me entiendes? Igualmente, ¿no? Nosotros como ingenieros, si bien es cierto el autor dice, ahí yo discrepo con él, el conferencista habla de que sí se puede construir cualquier tipo de estructura por más irregular que sea, y el único problema sería que, obviamente, una estructura más compleja requeriría de más análisis, más diseño, y él habla de que sí se puede, pero la limitante sería más cara, ¿no? Ahí yo sí discrepo, de nuevo repito. ¿Por qué? Porque en realidad no siempre, por más que uno ponga más dinero en el diseño, tanto en la parte de diseño como en la parte constructiva, no significa que eso va a arreglar el problema de irregularidad, ¿correcto? Entonces, ya, muy bien. O sea que ahí usted no ha sabido contestar, ¿ya? A ver, déjeme preguntarle otra cosa. Dentro del tema de ¿a qué se refiere con que se procure que haya una
uniformidad de la rigidez en la elevación de los edificios? Ya él hablaba acerca de en cuanto a las columnas. Él ponía un ejemplo de que desde la base tenía una columna mucho más ancha y alargada, e igual necesitaba de que las demás columnas de los siguientes niveles sean del mismo tamaño, pues no, pero él ponía un ejemplo de que habían edificaciones que los siguientes niveles se reducía el tamaño de la columna. Él ponía ejemplo que él realizó una vez un diseño, un edificio en una planta industrial por medio de estas grúas. ¿Ya? Y él se dio cuenta de que no era lo correcto, que él había cometido un error por haber hecho este tipo de trabajo de una columna mucho más ancha en la base y los siguientes niveles de menor dimensión, y provocaba de que el movimiento de la grúa, ¿cómo le explico? Salte las conexiones, pues no, haya movimiento, y no procuró en que él indicaba de que no debe realizarse de esa manera por experiencia propia. ¿Ya? A ver, ahora le pregunto acerca de las plantas, hacer que las plantas sean poco alargadas. ¿Cuál es la relación de largo ancho que debe haber? Ya, él hablaba sobre la relación a largo ancho, que no debe ser menor a 2.5, era que no debe ser muy, no deben ser muy alargadas. ¿Ya? ¿Y cómo evito que esa planta no sea poco alargada? Sí. Ya, ¿cómo evita? Poniendo juntas constructivas. Ya, volvemos al tema de la junta constructiva, ¿verdad? Así es. Y dígame, eh, ¿cada cuánto, cada cuánta distancia deben ir estas juntas constructivas? Por la relación largo-ancho no debe ser menor a 2.5. Igual él indicaba que las normas ahí son muy estrictas y iba a tener inconvenientes si no se realizaba esta relación. Ya, o sea, ¿cada qué distancia? Con tal de cumple la relación, ¿verdad? Ujú. Ya. Y si no hago eso, ¿qué pasa? Si no realiza esto, va a tener un problema. No recuerdo bien eso. Ya, disculpen, repita cuál dijo, qué es lo que dijo. No recuerdo bien aquello, lo que... No recuerdo. Ya, bueno, déjeme hacer otra pregunta, ¿ya? A ver, vamos a ver. Largo, ancho. A ver, luego había otra. A ver, bueno, ya hablamos de la rigidez en elevación, ¿no? Eh, vamos a ver hiperestaticidad. Ya, Hábleme de la hiperestaticidad. ya él indicaba que toda edificación debe ser hiperestático. No debe ser, incluso hablaba sobre que existían 3 tipos: hipostático, isostático y el hiperestático. Él indicaba de que estas estructuras no deben ser hipostáticos, ya que no dan ¿Qué es la hiperestaticidad? o sea, que tenga seguridad, mayor rigidez, o sea, tengan todas las fuerzas que No, pero vienen dentro. como concepto, ¿qué es hiperestaticidad?
como concepto hiperestático es que deben tener sus fuerzas tanto gravitacionales como momentos y cortantes, ¿no? Debe ser seguro la estructura, tengan conexiones. Ya, pero ¿qué significa hiperestaticidad? Es cuando tenemos, ¿no? Es un sistema estructural, digamos, cuando tenemos nuestro grado de libertad, digamos, son tales que yo no puedo resolver esa estructura con las ecuaciones simples de la estática, ¿no? Es cuando yo tengo un grado de libertad mayores, ¿no? Y el autor pone el ejemplo. ¿Qué ejemplo puso el autor en su explicación? En cuanto a cuando habló de hiperestaticidad. Sobre unas vigas empotradas. No solamente una viga empotrada, habló de una viga, pero tenía 3 condiciones de apoyo distintas, ¿no? Una misma viga, mejor dicho, 3 vigas, y cada una tenía una condición de apoyo diferente. Claro. Y por ejemplo, recuerdo que en la isostática él incluso puso de que si tenía unos apoyos muy livianos como plásticos, se convertía en hipostático, y así viceversa. Ya, pero ¿qué tiene que cumplir? ¿Qué ecuaciones tiene que cumplir? O sea, una estructura para que sea estable tiene que cumplir que la sumatoria de fuerzas, ¿no? Sea igual a cero. De fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de momentos igual a 0, ¿verdad? A 0, sí. Entonces, habían 3 vigas. Una viga que estaba, una viga apoyada en un apoyo simple, embolado, ¿no? Y ¿cómo se le llama a ese tipo de sistema, no? Ese tipo de el primer sistema, que era una viga embolado con una carga y un sistema, una carga W y un apoyo. ¿Cómo se llama? Hipostático. Hipostático. Ya, hable por favor bien. Ya. ¿Y el segundo? El segundo era isostático y el tercero era hiperestático. A ver, ¿cuántas, digamos, en el primer caso, cuántas reacciones tengo? Tiene una reacción. 2 reacciones, ¿no? 2 reacciones y las ecuaciones de la estática son 3, ¿ya? Perdón, el empotrado. O sea, tenemos, en el segundo caso, ¿qué tenemos? Isostático me dijo, ¿verdad? Isostático. Ya, y ahí ¿cuántas tengo? ¿La estructura es estable o es inestable? Indicaba que sigue siendo inestable. No, en el segundo caso también es estable. Es isostática, la primera. La segunda es isostática, la primera es hipostática. La primera no es inestable. La segunda es estable y la tercera es la que él recomendaba, que es estable. Ya, y dígame, en el tercer caso, ¿qué estructura teníamos? ¿Perdón? En el tercer caso, ¿qué estructura teníamos? En el tercer caso, la estructura era hiperestática. Era empotrado en ambos lados. Bueno, a ver, señor Marvin. Entonces, en el caso de las estructuras isostáticas, hiperestáticas, ¿no? Que es el tercer caso, como era la viga doblemente empotrada, pues es una viga
en que tiene 6 reacciones, tiene una redundancia, ¿no? de reacciones, y esas son las mejores estructuras que se deben diseñar, ¿correcto? Bueno, a ver, tiene 6. Ya, a ver, vamos a ver a la señorita Lisette Torres. ¿No? ¿Por qué una viga isostática es una estructura a punto de perder estabilidad o caerse? El expositor explicaba que cuando una viga isostática vaya a perder la estabilidad, era porque se le adhería articulaciones por el diseño de la estructura. Cuando se le adhería a articulaciones donde se vuelve una viga hipostática y está a punto de perder la estabilidad. ¿Y por qué tendría una articulación? ¿A qué se debe esa articulación plástica o rótula plástica? Indicaba que la articulación plástica se la podría anexar por diseño de la estructura, si no mal recuerdo. O sea, porque necesitaba que la estructura contemple otro diseño y eso era lo que él decía que no se debe hacer, porque si se va a poner articulaciones, recomendaba que mejor se haga una viga empotrada para que así mantenga la hiperestaticidad y sea estable. No, a ver, pero ¿cómo se produce una articulación plástica? ¿Cómo se produce una articulación plástica? La articulación plástica se produce por un sistema de columna fuerte, por un trabe débil y un contraviento muy débil, lo indicaba en el video, que ahí hacía una figurita donde hacía el muro de contraventado y indicaba. Ya, muy bien. O sea, cuando digamos, cuando nuestra viga falla, ¿no? Nuestra viga va a fallar, sobre todo en los extremos, porque en los extremos vamos a tener las mayores solicitaciones, ¿no? Las mayores solicitaciones. Entonces, en los extremos, debido al sismo, vamos a tener justamente este tipo, ¿no? de esfuerzos máximos, ¿no? Importantes y momentos. Entonces, por ese motivo, se va a producir una articulación plástica, ¿ya? Bueno. A ver, otra pregunta. ¿Dónde se deben producir primero las articulaciones plásticas? Se recortó, ingeniero. ¿Dónde se deben producir? ¿Dónde se deben producir las articulaciones plásticas dentro de una estructura, de un pórtico? En los miembros horizontales. Ya, pero ¿cómo se llaman esos elementos horizontales? Las vigas. Vigas, ¿no? Pero vigas, lo que él denomina traves, ¿no? Las traes, los elementos secundarios. No, los traves son las vigas principales. Ah, las vigas principales. Disculpe. Entonces, y se debe buscar que el sistema tenga una columna fuerte, ¿no? Trave débil y el contraviento Más débil. más débil. ¿Cuál debe ser el orden de falla que se debe dar en una estructura? En un pórtico con contravientos. Contraviento también se le llama, o sea, en México le llaman contraviento, pero también se le llama arriostramiento, ¿ya? ¿Cuál debería fallar primero, cuál segundo y cuál tercero en un sismo? Primero debería fallar el contraviento según el orden que él indicó en la estructura. ¿Ya? Luego el trave débil y al último debe fallar la columna. Muy bien. Muy bien. Muy bien.
Y, y ¿qué puede usted acotar el tema, esta recomendación acerca de que las propiedades digamos, dinámicas de las estructuras sean de alguna manera adecuadas al terreno? Piense bien. El, perdón, el expositor indicaba de que si la vibración del suelo es rápida, la vibración de la estructura debe ser lenta y así viceversa, para que se mantenga la estabilidad en el momento del sismo, de la estructura, no colapse. Ya, ¿y qué es lo que se debe evitar? ¿Qué se debe evitar? ¿Cómo, a qué se refiere? Ahí sí no lo entendí. ¿Cómo Disculpe. se llama esta propiedad que existe? O sea, ¿qué es lo que se debe evitar en este caso, lo que he dicho? ¿Qué se debe de evitar Así al es. momento, en la estructura al momento del sismo? Eso me está preguntando. O sea, queremos que la estructura no vibre como vibra el suelo. Pero ¿Ya? ¿qué fenómeno se produce cuando, en el caso que la estructura vibre como vibra el suelo? ¿Qué fenómeno? Sí. Mm, no sé si se refiere a la aceleración sísmica, no. Es el fenómeno de resonancia, ¿ya? Ah, de resonancia. Ah, perdón, disculpe. Ya. Luego, de acuerdo al número de pisos, ¿ya? De acuerdo al número de pisos también existe un sistema estructural de acero más adecuado, ¿correcto? Entonces, digamos, hasta 20 pisos, ¿qué sistema estructural en acero, digamos, recomendaría? ¿Qué alternativas yo podría tener? Mm, bueno, sí me acuerdo de la grafiquita. Creo que recomendaba de que debe considerarse. Es de 20 pisos. Sí, recuerdo la grafiquita, pero no me acuerdo exactamente la palabra que decía. En 20 pisos, el acero. No recuerdo exactamente la palabra, ingeniero, pero no se debe considerar un acero pesado, sino un acero ligero que sea apropiado con la estructura de hormigón. O sea, tiene que ser una relación estable entre los dos. Es más que nada se refiere a que, por ejemplo, un edificio de 20 pisos, un sistema estructural, digamos, que podría usarse es el de marcos rígidos o pórticos rígidos, ¿no? Ahí venían los de Si muro. es menor de unos 10 pisos, un marco semirrígido. Pero eso no, obviamente, eso es como una propuesta de cuando uno hace un predimensionamiento, pero eso está pues muy de la mano del análisis que uno haga, del análisis estructural que uno haga. Porque de repente yo necesito ya, para un edificio de mediana altura más o menos un edificio de entre 6 y 10 pisos, ya no voy a necesitar usar contraventeos o arrastramientos, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, y para el caso de, a ver, luego, ¿en qué consiste una estructuración a base de pórticos rígidos? Si no me equivoco, indicaba que esa se consideraba más para las fuerzas horizontales, que vendrían a ser las fuerzas sísmicas.
¿ya? Pero ahí habla de una diferencia, ¿no? Habla de unos marcos rígidos, luego habla de Los vigas contraventados y conectadas a los las muros. columnas, ¿no? ¿A qué le llama marco rígido? Marco rígido es lo que forma como un pórtico a las columnas con la conexión de las vías, que tienen que tener una conexión fuerte para que en el momento del desplazamiento horizontal no, no produzca daños estructurales. Ya, pero el marco rígido va a ser justamente mi sistema que va a resistir el sismo. O sea, yo dentro de una estructura de acero, no necesariamente todos los marcos o los pórticos van a ser los que constituyen mi sistema resistente a cargas laterales. Yo puedo, de alguna manera, focalizar de repente en el perímetro o en ejes centrales, cuáles van a ser mis pórticos que van a ser mis pórticos resistentes a la fuerza lateral, ¿no? Entonces, más que nada es eso, ¿sí? Muy bien, a ver, señor Lisset, usted tiene 8.25, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, yo creo que ya hemos estado haciendo un repaso, ¿no? La siguiente, digamos, la siguiente. Disculpen, gracias por avisarme. Gracias. Ya, sino que a veces no me olvidé, ¿no? Se me pasó. A ver, estaba hablando acerca del sismo, ¿no? Del sismo de diseño que tenemos que de alguna manera reducirlo, ¿no? Para, considerando pues que es un sismo que se va a presentar en cada medio siglo más o menos, ¿no? Luego, considerando también que este sismo, digamos, de repente no le alcanza la vida útil, ¿no? Digamos, una estructura, uno diseña para que la estructura soporte, viva unos 50 años, ¿no? De repente, durante toda su vida útil, nunca ocurre ese sismo. Y yo pregunto, ¿y qué pasa si sí ocurre? Es un tema de probabilidad, de estadística, ¿no? O sea, algunos, digamos, algunos edificios se diseñan, funcionan, viven 100 años, a los 100 años se les demuele y nunca se enteraron que existían los sismos porque no hubieron. O sea, me refiero a sismos fuertes, ¿no? O el sismo de diseño. Mientras una estructura la podemos diseñar, construir, y al día siguiente inaugurar el edificio ocurre el terremoto de diseño, ¿no? Así es, así son las cosas. Pero sobre todo es porque nosotros estamos usando una propiedad muy importante en tanto en los materiales como en los elementos, como en la estructura, que es la ductilidad, ¿no? La ductilidad. Aquí dice del lado izquierdo. Es por ello que se utilizan espectros de respuesta reducidos o inelásticos que aprovechan esa capacidad de disipación de energía de las estructuras cuando tienen ductilidad. Ya, eso es importante. Nosotros estamos aprovechando esa capacidad que tienen las estructuras de incursionar en el rango inelástico, ¿sí? Incursionar en el rango inelástico para que puedan, digamos, sacarle un mejor provecho, ¿no? Mejor provecho a esa estructura, ¿no? Es como, digamos, ustedes han visto, es como que ustedes, a ver, ¿qué se me ocurre? A ver, decir, cuando hubo el Tour de Francia, ¿no? Los ciclistas, ¿no? Los ciclistas, cuando pues están haciendo una competencia, pues tratan de dar lo máximo de sí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, durante la competencia, es verdad, hay zonas
Hay trayectos que son más complicados, unos que son más fáciles, sobre todo los más complicados son los de las subidas, ¿no? En cuesta. Los tramos más fáciles son los que son de bajada, ¿no? Entonces, y hay hay trucos, ¿no? Para saber bajar y para saber subir una cuesta, ¿no? En carretera, con bicicleta, ¿no? Entonces, digamos que, en este caso, después de una competencia de ese tipo, los ciclistas pues han dado lo máximo de sí, ¿no? Lo máximo de sí, ¿no? Digamos, han disipado toda su energía posible, ¿no? Y lo mismo ocurre en los edificios, ¿no? Los edificios tienen que, digamos, también exprimirlos, hay que exprimirlos, como un limón se exprime, ¿no? De esa manera aprovechamos todo lo que hay, ¿no? Entonces, justamente, digamos, la utilidad, voy a rayar aquí, ¿no? Si nos fijamos en un material, pues el material tiene un rango lineal y un rango no lineal, ¿no? Esta es una gráfica de esfuerzo de formación, ¿no? De formación unitaria. Entonces, por ejemplo, el acero tiene esta gráfica, ¿no? Entonces nosotros aprovechamos que el edificio llegue, se le exija al máximo y luego desarrolle de utilidad, ¿no? Y miren, aquí yo he dibujado, acá hay un edificio, ¿no? Un edificio cualquiera, que el edificio va a estar sometido a un sismo cualquiera, ¿no? Bueno, en realidad, durante su vida útil, pues va a estar sometido a varios sismos, ¿no? Pero uno va a ser, digamos, el sismo Pepa, como ustedes dicen, el sismo Pepa, el más fuerte, y este sismo, pues le va a llegar, tarde o temprano le va a llegar al edificio. Pero este sismo nosotros, si usamos el método de fuerza equivalente, fuerza lateral equivalente, vamos a representarlo o modelarlo o simular este edificio como unas fuerzas que están aquí, ¿no? Unas fuerzas. Estas fuerzas son unas fuerzas que se extienden a lo largo de la altura, ¿no? Del edificio. Pues estas fuerzas van a obtenerse después de haber encontrado la cortante basal. La cortante basal es la cortante que se va a producir en la base cuando ocurre el sismo. Esta cortante basal varía en cada país, ¿no? Pero, digamos, esta cortante basal se va a resumir en lo siguiente, ¿no? En multiplicar un coeficiente sísmico C sub S por el peso sísmico de la estructura, ¿correcto? Ese C sub S, existen muchas maneras de calcularlo. En la norma ecuatoriana está de esa manera, multiplicar el I que es mi coeficiente de importancia, por el S sub A en T sub A, ¿no? Mi expresión espectral en mi periodo fundamental, entre R, que es el factor de reducción de resistencia o de utilidad, y también todo lo de arriba entre phi de P y phi de E, ¿no? O sea, mi coeficiente en planta y en elevación, ¿no? Entonces, así tenemos este coeficiente, digamos, eso sale del espectro, ¿no? Esto sí lo sabían, ¿verdad? Simplemente les estoy repasando. Señor Arroyo. Buenos días. ¿Usted es familiar del ingeniero Jorge Arroyo? No. ¿Hijo? ¿Hijo, No, primo? nada. ¿No es su tío? No. Ah, ya, ok. Ok.
Bueno, a ver, señor Arroyo. Sí, usted sí tenía claro eso, ¿verdad? Sí, Ya. Bueno, entonces vamos a ver aquí en esta diapositiva justo lo que les estoy hablando, ¿no? Nosotros diseñamos, diseñamos justamente el espectro, esta línea que está de rojo es el espectro de diseño elástico y esta línea que está de azul es el espectro de diseño inelástico. Entonces nosotros dividimos de alguna manera con el factor de reducción de respuesta R, dividimos las ordenadas del espectro de respuesta elástica para obtener el espectro de diseño. O sea, al final los dos son espectros de diseño, ¿no? Pero uno es el inelástico, este es el elástico, el de rojo, y el azul es el inelástico, ¿no? De tal modo que miren, para este periodo, un periodo bastante alto, ¿no? 3.6 segundos, que puede ser un edificio de 40 pisos, ¿no? Pues con mi A sub D, en este caso está representado como A sub D, mi aceleración espectral, pero este es el S sub A, ¿no? El S sub A, digamos, en el lenguaje de la norma NEC. Y aquí vamos a tener, pues, que mientras, miren cuánto se reduce, ¿no? Miren, para 3.6 segundos es 0.03 y en el espectro inelástico y para el espectro elástico es 0.17, ¿no? O sea, nosotros diseñamos para vamos a diseñar, digamos, para esta aceleración, ¿no? Y les pregunto, a ver, el señor, a ver, ¿quién está ahí por ahí? A ver, voy a llamar. El señor, por ahí hay uno que se llama un nombre, a ver, el señor Joel Orellana. ¿Está usted atento? A Sí, ver, ingeniero. Buenos días. buenos días. A ver, Joel, le pregunto, respecto al número de pisos de los edificios, ¿qué me está indicando este espectro? ¿Qué puedo yo, conclusión, sacar de mirar esto, ¿no? De esta gráfica. ¿Qué conclusión a usted le da esta gráfica? En base a la aceleración y el periodo, que en un periodo de 3.5 segundos vamos a tener, no me acuerdo cuál era ese parámetro. Yo creo que era un drift de 0.030, no recuerdo muy bien la verdad, No, eso no lo he preguntado. Yo le he dicho ¿no? qué usted puede sacar de conclusión al ver esa gráfica con respecto a los periodos, por ejemplo, ¿no? Que en un periodo de 3.6 segundos, Ya, pero usted ahí me está leyendo la gráfica. Yo no le he pedido eso es que, tampoco. o sea, es lo que le entiendo en base a la pregunta que me está haciendo, ¿no? Entonces no le entiendo bien el planteamiento. El planteamiento es de que qué pasa conforme yo tengo mayores periodos. A mayor periodo se reduce la aceleración. La aceleración espectral es menor, ¿ya? A Ujú. mayor periodo, mientras sea mucho mayor el periodo, mi aceleración espectral es mayor. ¿Qué significa eso? Significa que Significa que en lo- los primeros momentos o sea, del periodo del sismo, la aceleración espectral será mayor y en base al periodo vaya aumentando, esta aceleración irá disminuyendo. no, es periodo, señor. Los edificios tienen un periodo, ¿verdad? Un periodo específico. No es tiempo, eso no es tiempo, es periodo. ¿Sí, Joel?
Sí, ingeniero. Sí, sí, lo Ya. entendí. ¿Qué Gracias. pasa si yo tengo, a ver, no, usted dice gracias y ya se va, no he terminado con usted. ¿Qué pasa si el edificio es, digamos, qué pasa en los edificios altos? Los edificios altos sufren mayor, en base a sufren mayor aceleración. O Mm, sea, sufren más respecto al espectro de diseño. ¿Los edificios altos? Claro, ¿Seguro? ¿Seguro? Un edificio de 50 pisos ¿ya? sufre más que un edificio de 10 pisos. Sí, sí, pues porque al encontrarse, o sea, tiene más pisos, ¿cómo se llama? La T del periodo, ¿no? Va en los últimos pisos, va a ser mayor que en los primeros pisos. En realidad es todo lo contrario, señor. Es todo lo contrario, ¿ya? En realidad, es todo lo contrario porque va a sufrir más, justamente el edificio de 10 pisos, ¿no? Ahí, ahí yo le he puesto justamente el, el plano, ¿no? Perdón, el gráfico, ¿no? O sea, un edificio de mayor número de pisos, mientras más alto sea, el sismo le va a afectar menos. Y aquí estamos viendo, miren aquí. Ya, por eso uno no tiene que preocuparse tanto de edificios muy altos. Obviamente, el peso, es verdad que B es igual a C sub S por W, es verdad, ¿no? Pero, digamos, pero, digamos, es verdad, el peso es mayor, pero también la aceleración que le va a corresponder es menor, ¿no? La aceleración va a ser menor. Luego, aquí tenemos algunos factores R, ¿no? Factores de reducción de respuesta, R, para distintos tipos de edificios, ¿ya? Esto ustedes lo van a investigar en el AC7, todos estos tipos de edificios, SMF, IMF, OMF, EBD, todos estos los van ustedes a investigar como en parte de su trabajo asincrónico de hoy, en todos sus, perdón, en su cuaderno del AC7, ¿ya? El AC7 ya se lo voy a pasar, mientras que la norma NEC da estos valores de R, ¿no? De pórticos especiales, columnas, pórticos resistentes especiales, sismos resistentes, y bueno, más o menos el R es invariable de 8, ¿no? En la norma NEC, ¿no? Es de destacar que las normativas vigentes no atienden con suficiente claridad el valor de R, que debe ser asignado a una estructura en particular, sino que generaliza por grupos de sistemas estructurales. Estos factores R ya vienen de la experiencia y en realidad poseen poco rigor cuantitativo y a veces pueden sobreestimar o reducir excesivamente las demandas sísmicas de diseño, ¿no? A veces somos muy optimistas y somos un R muy grande, ¿no? Bueno, este valor de R, pues en realidad es un efecto simultáneo de 3 parámetros: ductilidad, sobre resistencia y redundancia, ¿ya? Ductilidad sobre resistencia y redundancia. Yo quiero que eso también lo investiguen. Queda ductilidad, parte de su trabajo asincrónico, queda sobre resistencia y queda redundancia, ¿no? Vamos a ver que hay un R debido a ductilidad, pero un R debido a sobre resistencia y un R debido a redundancia. Y esto en algunas normas están, ¿no? En algunas normas están. Aquí yo les he puesto una tablita, cosa que aquí no me permite.
bueno, perdón, aquí hay una tablita que en función del número de ejes de columnas, ese es un factor de lo que valdría el R debido a la redundancia, ¿no? A ver, esto lo tienen que investigar en este momento, ductilidad sobre resistencia y redundancia. Y bueno, y aquí habla de las normas de, esto es cómo nacen el diseño en acero, ¿no? Eso nace en los años 60 en Nueva Zelanda, ¿no? Debido a que hubieron muchos terremotos allá y lo que se busca es tener sistemas dúctiles, ¿no? Cuando es capaz de experimentar grandes deformaciones bajo cargas constantes y sufrir daños excesivos. Y aquí tenemos algunas normativas internacionales que hablan de que se utilizan en el diseño de acero. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en las normas americanas del AC7, ¿no? Perdón, el ISC 341 y el AC7, ¿no? Yo les voy a pasar en este momento el link del AC7, ya porque ya ahorita ustedes van a quedarse en su casa investigando sobre estos 3 factores de ductilidad que les he dicho. Y, a ver, un minutito, voy a pasarles el AC7. Eso tienen que investigar los tipos de sistemas estructurales en acero, ¿ya? Los pórticos ordinarios, el AC7, aquí está. Bueno, entonces, vamos a... ¿Qué es cada cosa? Está en inglés, obviamente, pero como ustedes saben bastante inglés, ¿no? Creo que toda la universidad llevan inglés, ¿no? Y ya deben dominar el inglés, todo el semestre, ¿verdad, señorita Karen Ortega? Usted domina el inglés, ¿verdad? Más o menos. ¿Qué significa Suyan Coffee? Ya, ingeniero. ¿Pero qué significa? A ver, si usted sabe inglés, imagino, ¿no? Dulce café. Muy bien, usted ya muy bien, dulce y café. A ver, entonces, a ver, entren ahí, les he compartido, bájense ese video, perdón, esa norma, ahí ustedes van a encontrar los sistemas estructurales de esa lista que les he puesto, ¿ya? Ya mismo les comparto las diapositivas, pero bueno, en el Moodle, ¿ya? Pero pónganse a trabajar en su cuaderno, escriban los sistemas estructurales y ahí vean los tipos, las descripciones que hacen de estos sistemas, ¿ya? Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana en hormigón.